Bien, chicos, el tema que nos toca desarrollar el día de hoy se trata acerca de la realidad lingüística del Perú, ¿sí? Muy bien, a ver, por un lado, es importante que hagamos las siguientes precisiones con respecto a las lenguas, ¿no? El español es la lengua oficial del Perú, es una de las lenguas más importantes, mayoritarias, a lo largo de todo su territorio, pero también existen otras lenguas habladas y existen algunas condiciones o características para ello, ¿no? Por ejemplo, podemos señalar que el Perú es un país plurilingüe, ya que en su territorio coexisten muchas lenguas y la Constitución política reconoce como lenguas oficiales al castellano y a las demás lenguas originarias, ¿no? Entonces, todas las lenguas que se hablan en el Perú, vale decir, por ejemplo, el aymara, vale decir el, el shipibo, ¿no? Todas las lenguas habladas en el Perú son consideradas como idiomas oficiales, lenguas oficiales del Perú, ¿ok? Ahora, en consecuencia, si hay una diversidad de lenguas, también existe una diversidad de hablantes, ¿no? Hay hablantes que son monolingües. ¿Qué significa monolingüe? Las personas que hablan una sola lengua, ¿no? Por ejemplo, hay una gran mayoría de hablantes que son monolingües en castellano, solamente utilizan esa lengua. Y también hay monolingües en lenguas amerindias. Por ejemplo, hay personas que únicamente hablan quechua, o solamente hablan aymara, o solamente hablan aguaruna, ¿no? Entonces, solamente dominan un idioma, ¿no? Ahora, hablamos de bilingües, aquellas personas que utilizan dos o más lenguas. Por ejemplo, un bilingüe en el Perú es aquel que habla el español y el quechua, el español y el aymara, el español y el aguaruna, ¿no? Principalmente ese bilingüismo que existe en el Perú se da entre el español y alguna lengua amerindia. Pero también puede ocurrir que haya un bilingüismo entre lenguas amerindias, ¿no? Por ejemplo, una persona que habla el nomachigenga y habla el chipí, ¿no? Habla dos lenguas amerindias. Entonces, eh, las lenguas que intervienen en este caso en el proceso del bilingüismo pueden ser variadas, ¿ya? Puede haber diferentes tipos de bilingüismo. Lo cierto, chicos, es que el Perú no es un país bilingüe, ¿ya? ¿Existe bilingüismo? Sí, pero el Perú no es un país bilingüe. ¿Y tú me entiendes por qué? Porque la mayoría de peruanos, a ver, si hablamos de la población general del Perú, ¿no? No utiliza dos lenguas para comunicarse. El Perú es principalmente monolingüe en castellano, ¿ok? Pero sí existe. Y existen en ciertas regiones, en ciertas áreas, ese nivel de bilingüismo. Ahora, eso da a entender, ¿no? También la gran vitalidad que tiene el castellano, ¿no? Que ha dado, pues, ha afectado la presencia, su presencia, ¿no? La existencia de muchas otras lenguas amerindias del Perú. Según el Ministerio de Cultura, ¿no? Que es una institución encargada de proteger las distintas identidades sociales y culturales de nuestro país, en el 2021, en el mapa etnolingüístico del Perú, es un mapa donde se registran los diferentes grupos étnicos, ¿no? Lingüísticamente hablando, se registran 19 familias originarias, ¿no? 19 familias originarias, 19 familias lingüísticas,
¿ya? Dentro de las cuales se agrupan o se pueden identificar 48 lenguas. Entonces, si a nosotros nos preguntan cuántas lenguas, ¿no? ¿Cuántas lenguas se hablan? ¿Cuántas lenguas fuera del español? ¿Ok? Lenguas nativas, lenguas del Perú propiamente dicha, podemos afirmar que son 48, ¿ok? Según los últimos datos registrados. Desde el 2017 se reconoce la lengua de señas, ¿no? Peruana por la comunidad sorda, ¿no? Bueno, también se reconoce esto como un tipo de lengua, pero recuerda de que las lenguas de señas es una lengua que no es natural, ¿no? Es una lengua artificial, es una lengua creada por los sordomudos, ¿no? Sin embargo, tiene un reconocimiento social inclusivo dentro de nuestras leyes. En los últimos 4 siglos se han extinguido 37 lenguas, ¿no? Entre las que destacan las lenguas mochica, puye, chachapoyas, ¿no? La lengua cholón, puquina, entre otras, ¿no? Entonces, le decimos lenguas extintas, lenguas muertas, a estas lenguas que ya se dejaron de hablar, que no tienen fines comunicativos. Y eso es resultado del gran avance del castellano, ¿no? El castellano es una lengua que cada vez es hablada por más peruanos y eso ha puesto históricamente en riesgo a las demás lenguas porque muchos hablantes han dejado de hablar su lengua materna, su lengua cultural, y han optado por utilizar el castellano. ¿Ok? Bien. Ahora, las lenguas en el Perú se pueden clasificar en varios tipos. Las lenguas amerindias y las no amerindias. Le decimos lenguas amerindias a aquellas lenguas que han surgido en el Perú, ¿no es cierto? Que han surgido en este continente. Y lenguas amerindias pueden encontrarse en diferentes países de América, ¿ok? Lenguas que no han sido impuestas durante la época de la conquista, la época colonial, en la cual pues llegaron españoles, impusieron su lengua, sus costumbres, sus tradiciones, sino que son lenguas que naturalmente los nativos de América hablaban, ¿no? En el caso del Perú, las lenguas amerindias se clasifican en 2 grandes grupos: lenguas amerindias andinas y lenguas amerindias amazónicas. Las lenguas andinas son llamadas así justamente porque son aquellas que van a utilizarse, ¿no? Son las lenguas habladas, desarrolladas a lo largo de la cordillera de los Andes, ¿ok? En toda esta extensión. Y las lenguas andinas en el Perú están conformadas por 2 familias. ¿Qué es una familia lingüística? Una familia lingüística es aquella que está caracterizada por estar conformada por un conjunto de lenguas, ¿no? Estas lenguas mantienen rasgos lingüísticos semejantes, es decir, hay ciertos parecidos en la manera de hablar, en algunas palabras, en algunos aspectos sintácticos, sin embargo, no son iguales, son lenguas distintas. Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos a la lengua quechua, ¿no? La lengua quechua que pertenece a la familia lingüística quechua, ¿no? El quechua es una de las lenguas más importantes de nuestro país y, por qué no decirlo, eh, del continente americano, ¿no? Es una lengua importante porque presenta una gran distribución lingüística, ¿no? En este caso, el quechua, el quechua es una lengua que se utiliza en varios países de Sudamérica, por ejemplo, en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en Argentina,
Chile, Brasil y Perú, ¿no? Pero de todos estos países que estoy mencionando y que ustedes están leyendo en este momento en la diapositiva, el país que presenta el mayor número de hablantes de quechua, ¿no? Está en el Perú, ¿ok? Es el país más importante que representa el quechua. Ahora, según datos también del Ministerio de Cultura, en el 2021, se registran 3.800, ¿no? 3.805.351 quechohablantes, ¿no? Entonces, el número es bastante grande, ¿no? Hay una población lingüística bastante amplia en el Perú. Ahora, esta lengua, el quechua, es una lengua muy importante porque ella fue justamente la lengua que utilizaron los incas como parte de su dominación, ¿no? Los quechuas fueron un grupo social, ¿no? Que estuvo regido por un gobierno, los incas, llamados los incas. Entonces, estos incas, a través de su imperio, impusieron el quechua como una lengua oficial, ¿no? Y esta lengua oficial se extendió a lo largo del dominio de todo el imperio del Tahuantinsuyo. Es una lengua importante porque fue una lengua dominante que evidentemente también, como todo proceso social, avasalló a muchas lenguas amerindias que también eran habladas en diferentes partes del Perú, ¿no? Entonces, antes de los incas existió pues una diversidad cultural muy variada en el Perú. Existieron muchos dialectos también que probablemente con la expansión del quechua deben haber generado variaciones, cambios y también la extinción, ¿no? Pero de ello hay pocos datos que registran. Sin embargo, la lengua con la que más estuvo emparentada el quechua antes de su estatus oficial fue el aymara. Bien, por otro lado, tenemos que entender que el quechua es un nombre, ¿no? De una familia lingüística, pero el quechua es hablado de diferente manera en distintas regiones de nuestro país. Tenemos por eso el quechua norteño, el quechua sureño, el quechua central, el quechua costeño central y el quechua amazónico, ¿no? Nosotros le decimos quechua norteño porque es la forma del quechua que se habla en las regiones de Chachapoyas, ¿no? Cajamarca, en la cual se encuentra también en peligro de extinción, porque hay más hablantes del castellano, en Ferreñafe, en Lambayeque, sí, todavía presente, ¿no? El quechua. El quechua sureño, lo llamamos así porque se extiende en las regiones de Ayacucho, el quechua chanca, y el quechua cusqueño, ¿no? En la provincia del Collao. Se puede decir que en la región sureña existe la mayor población, ¿no es cierto? El mayor, podríamos decir que en el quechua sureño concentramos a la mayor población lingüística del quechua. Hay más quechuas en la región sur con respecto a las demás, ¿ya? Esto probablemente asociado a la presencia de los incas en esta región del Perú, ¿no? Porque allí centraron su poderío. Decimos quechua central, aquel quechua que comprende, ¿no? Los quechuas de la Libertad y Ancash, ¿no es cierto? Que todavía está vigente, Huánuco, Huallaga, que se encuentra en peligro de extinción, en Junín, ¿no? En Pasco y en Yauyos, ¿no? En pocas cantidades porque también en esta provincia se encuentra en peligro de extinción, ¿no? Bien, luego tenemos el quechua costeño central, que comprende el quechua de Pacaraos en la provincia de Lima, y el quechua amazónico,
que es hablado en las regiones de Napo, Pastaza, Tigre, San Martín, en Lamas, Santa Rocino, ¿no? Que se encuentran también en peligro de extinción. Entonces, el quechua es una lengua que no es uniforme, hay distintos tipos de quechua, solo que estos quechuas no han sido denominados con una palabra distinta, solamente han sido diferenciados a través de un adjetivo, ¿no? Tranquilamente, a través de la historia, ellos pudieron llamar a su lengua de una manera diferente, pero se mantuvieron identificados más con el quechua. Por eso hablamos quechua del norte, quechua del sur, quechua central, quechua de la costa y el quechua amazónico. Entonces, todos son quechuas distintos, son lenguas distintas, ¿correcto? Pero que mantienen una unidad por el nombre. Y esto responde de alguna manera también a cuestiones históricas, ¿no? Tradicionales del quechua. Bien, luego tenemos la siguiente familia andina, que es una de las familias también más importantes del Perú, llamada la familia Aru, ¿no? La familia Aru era una familia que estaba conformada por dos lenguas, ¿no? El aymara y el cauqui. Bueno, algunos distinguen también el jácaro, ¿no? Tradicionalmente nosotros decíamos que el aymara es una lengua hablada en las provincias de Puno, Moquegua, Tacna, donde se concentra la mayor población lingüística. También se habla en otros países, ¿no? Por ejemplo, se habla en Bolivia, ¿no? En el norte de Argentina y Chile. En el Perú, sin embargo, se registran 450.010 hablantes del aymara. El aymara es una lengua entonces importante del Perú, sin embargo, su población lingüística mayoritaria se encuentra en el país de Bolivia. ¿Ok? En Bolivia hay más aymara hablantes. Ahora, el cauqui, escrito en castellano o en lengua cauqui, se habla en Cachuy, ¿no? En Catahuasi, Yauyos, en una provincia de Lima, en la sierra sur de Lima. Se registra, dime. Una pregunta. Después del quechua, la segunda lengua era el aymara, ¿no? Eh, ya con la presencia de los incas, con la imposición o el poderío de los incas, se convirtió en la segunda lengua más importante. Y actualmente también, ¿no? Si comparamos todas las lenguas amerindias, la lengua más importante viene a ser el quechua y luego la segunda lengua amerindia importante es el aymara. Ya, gracias. Ok. Bien, entonces el jacaru se habla en Tupe y Catahuasi, en Yauyos, ¿no? Con una población de 448 personas que hablan esta lengua y se encuentra también en proceso de extinción, ¿no? Son lenguas emparentadas, por lo visto, entonces estas tres son lenguas, por eso son parte de una misma familia. Las tres son parte de la familia Aro, ¿no? Tenemos una pequeña nota, dice Jácaro y Cauqui son lenguas distintas según el Ministerio de Cultura. Por mucho tiempo existió una discusión acerca si en realidad el Cauqui y el Jácaro eran una misma lengua, eran un mismo nombre, o eran nombres distintos, ¿no? Pero el Ministerio de Cultura recién en el 2021 ha oficializado que estas dos lenguas eran lenguas distintas, ¿ya? Sin embargo, todavía persisten muchos especialistas señalando que ellos simplemente son dialectos de una misma lengua por el gran parecido que existe entre ellas. Entonces, dentro de las lenguas andinas, chicos, existe una fuerte relación, un fuerte vínculo, porque estuvieron en contextos o en territorios muy cercanos o muy parecidos, compartieron muchos territorios.
Antes de la imposición de los incas, porque ustedes saben, un imperio impone una política, un imperio impone reglas. Dentro de esas reglas, costumbres, el imperio de los incas impuso el quechua. Sin embargo, el quechua no fue, por mucho tiempo, ¿no?, la lengua más importante del sur del Perú, sino lo fue el aymara. Entonces, aquí voy a hacer un alto, voy a dejar de compartir esta diapositiva y vamos a ver un pequeño videíto que nos ilustra de manera bastante interesante, ¿no?, la presencia de los incas, ¿ya? La presencia de los incas y también las curiosidades y los mitos que muchas veces venimos arrastrando acerca de cuál fue la lengua oficial, qué lengua hablaban los incas, ¿verdad? ¿Cuál es la historia contada acerca del quechua? ¿Ok? Así que vuelvo a compartir pantalla con ustedes. Voy a mostrarles, voy a silenciarme y mutearme también, chicos, si por alguna razón no se escucha o no se está viendo el video, encienden su micrófono y me avisan. ¿Ok? A ver, voy a... Nunca surgió en Bolivia sino en el Perú. Si los incas no hablaban quechua, entonces, ¿qué hablaban? En este video lo contaré todo, así que no te vayas. Muy buenas amantes de la cultura. Esa intro que acaban de ver es el tercer diseño del polo de la colección Cultura que ya puedes adquirir en el enlace que dejo en la descripción. Justo antes de este video he publicado otro donde presento el polo de manera oficial. De todas formas, al final de este video les contaré de qué va todo. Bueno, entrando de lleno al tema, cuando decimos los incas, ¿a quiénes nos referimos? ¿A todos los habitantes del Tahuantinsuyo? No, nos referimos solamente a los gobernantes, es decir, a la nobleza. Al poner en el título que los incas no hablaban quechua, lo que trato de decir es que la nobleza nunca usaba esta lengua salvo en las ocasiones en que se comunicaba con alguien del pueblo. La nobleza estaba conformada por el inca, su esposa, sus hermanos, sus hijos, es decir, toda la panaca real y los miembros de la corte. Los demás habitantes del Tahuantinsuyo eran los quechuas. Una de las características que distinguía a los gobernantes era que no usaban la lengua quechua dentro de la nobleza, usaban otro idioma que se consideraba secreto y divino porque solamente lo hablaban entre ellos. Pero este tema de la lengua secreta aún sigue siendo materia de estudio hasta el día de hoy. Existen varias tesis al respecto, como la del antropólogo Alfredo Torero con su libro Idiomas de los Andes. Tenemos también el libro del lingüista Rodolfo Cerrón Palomino titulado El cantar del Inca Yupanqui y la lengua secreta de los incas. En este libro, el lingüista Cerrón cita una revelación escrita por un corregidor del siglo XVI llamado Rodrigo Cantos de Andrada, quien afirma que entre el mismo Inca y su linaje hablaban otra lengua que no era ni el quechua ni el aymara. Era un idioma misterioso. Ningún cacique ni las demás personas del imperio tenían licencia para aprender esa lengua, ni siquiera un vocablo. Este escrito del corregidor Cantos de Andrada data del año 1586, pero poco después, en 1609, sale a la luz la obra Los Comentarios Reales de los Incas, escrito por Garcilaso de la Vega. Allí se menciona textualmente lo siguiente: y es de saber que los incas tuvieron otra lengua particular que hablaban entre ellos, que no la entendían los demás indios, ni les era lícito aprenderla porque era lenguaje divino. Lengua particular le llamaba el inca Garcilaso de la Vega. Hasta aquí tenemos dos fuentes que prácticamente afirman lo mismo, exactamente igual. Los incas tenían una lengua secreta distinta del quechua y del aymara. Y lo que refuerza este estudio es que Garcilaso
y Cantos de Andrada nunca se conocieron entre sí. Es más, cada uno ignoraba por completo la existencia del otro, y por consiguiente resulta poco probable que alguno de los dos haya inventado lo que dijo. Por cierto, Garcilaso escribió algo más. Dijo que esa lengua particular de los incas se había perdido totalmente, porque como pereció la nobleza incaica, pereció también la lengua de ellos. La pregunta es, ¿qué lengua es esa? Los historiadores han estudiado por muchos años lo descrito por Garcilaso y Cantos de Andrada, y han concluido que probablemente la lengua secreta sea un quechua muy antiguo o bien un aymara muy antiguo. Al respecto, he revisado un trabajo de divulgación científica hecho por el lingüista Rodolfo Cerrón Palomino. Él nos cuenta que la mayoría de historiadores coincide en que el libro de Garcilaso tiene una singularidad que nos da sin querer una pista primordial. Garcilaso era un mestizo y bilingüe. Le enseñaron quechua y español. Conociendo estos idiomas, escribió los comentarios reales, donde recolectaba información de la tradición oral. Sucede que, mientras hacía esta labor, se topaba con nombres de lugares y palabras que no significaban nada en quechua ni mucho menos en español. Consultaba si tal vez significase algo en aymara, pero tampoco era aymara. Entonces Garcilaso, a lo largo de la obra, admite que no puede explicar ciertos términos porque no sabe lo que significa. Y dice, esta palabra desconozco su significado. Debe ser de la lengua particular. No hay de otra. ¿Qué palabras eran esas? Por ejemplo, eran nombres propios, como Manco, títulos nobiliarios como Cápac, nombres de lugares como Colcampata. Y así Garcilaso menciona muchas palabras más de las cuales admite desconocer totalmente su significado. Y al no saberlo, intentó descifrar algunos. Por ejemplo, la palabra Cusco. Nadie sabía el significado de Cusco, porque no era ni quechua ni aymara. Así que Garcilaso intenta darle un significado. Y allí nace la descripción ombligo de la tierra. Para el lingüista Cerrón, este es un significado totalmente postizo y fantasioso inventado por Garcilaso. Y en efecto, ningún otro cronista o historiador recoge siquiera similar acepción de la palabra Cusco. Esto confirma que es un invento del Inca Garcilaso que hasta el día de hoy se cree como verdad. Amigos, Cusco no es palabra quechua ni aymara. Si no es eso, entonces, ¿qué rayos es? Aquí nace la hipótesis de que existió una tercera entidad idiomática, o sea, otra lengua. Según documentos oficiales del virreinato, existe un decreto de 1575 hecho por el virrey Toledo en Arequipa. Él dijo algo así: a partir de ahora, decreto que serán lenguas oficiales las siguientes: quechua, aymara y puquina. ¿Han oído hablar alguna vez de la lengua puquina? No es conocida hoy en día porque está extinta. La ciencia lingüística tiene estudiados y codificados al quechua y al aymara, pero al puquina no. Aquí surgen dos preguntas importantes. Primero, ¿por qué no tenemos registro histórico suficiente del puquina? Y la segunda pregunta, aún más importante, es ¿por qué a un virrey se le ocurre oficializar lenguas distintas al español? Yo creo que en vista de que se quería evangelizar, este era el propósito, uno de los propósitos del virreinato, qué mejor que se llegue a la gente a través de su lengua nativa, ¿no? De esa manera resulta más eficiente evangelizar ya que la mayoría no habla español. Pero queda pendiente la primera pregunta: ¿por qué no tenemos vocabulario y gramática de esta lengua? Se fue declarada como lengua oficial. ¿Mm? Los historiadores han dado algunos posibles motivos. Cuando se declara el puquina como lengua oficial, probablemente sus hablantes ya estaban quechuizados o aymarizados, es decir, eran bilingües, sabían puquina y quechua a la vez, o bien sabían puquina y aymara a la vez. Entonces, el virrey y los curas dijeron: ¿para qué vamos a crear documentos religiosos en puquina si estos ya saben quechua, ya saben aymara? Mejor obviemos al puquina e impartamos la catequesis en quechua y aymara. Y nos simplificamos la vida. Y así fue como se perdió la oportunidad de tener registros de esta lengua secreta. No obstante, hay una rama de la lexicografía que ha ayudado en algo. Yo diría que bastante, ¿eh? Me refiero a la toponimia.
La toponimia registra los nombres propios de ciudades, montañas, lagos, ríos, cordilleras, etc. Gracias a la toponimia, existen diccionarios geográficos que datan del siglo XVI y XVII. Y ustedes dirán, ¿de qué manera nos puede ayudar un diccionario de nombres de lugares? Muy simple. Esos diccionarios han recogido los nombres nativos de lugares del sur del Perú y norte de Bolivia y Chile, y los han puesto en una lista alfabética. Se supone que cada nombre significa algo en quechua o aymara. Se supone, pero han encontrado nombres que no significan nada en ninguno de estos idiomas. Y esos nombres, por descarte, tienen que pertenecer a otro idioma. Es allí que se confirma que el puquina es real. Miren este mapa del sur del Perú. Los puntos amarillos son lugares que llevan nombres en puquina. Se han encontrado 1600 toponimias y etnias puquinas preincaicas. Gracias a los diccionarios geográficos se pudo elaborar también mapas de la expansión de este idioma. Vean, el puquina se hablaba alrededor del lago Titicaca. Allí nace. Mientras tanto, el quechua se comienza a hablar en la sierra central y norteña del Perú. Asimismo, el aymara nace en la costa central del Perú, luego es adoptado por los wari para ser expandido al Cusco y al sur en general. Mientras tanto, el puquina se expande hacia el sureste de Bolivia y norte de Chile. También ocurre que el quechua se desmiembra en un quechua tipo 2 que llega a Chincha y a Nazca. Más tarde el puquina llega a Cusco y el aymara se expande vertiginosamente hacia el sur. Finalmente, el quechua llega al Cusco y al resto del Tahuantinsuyo. A ver, conclusiones, amigos. Los estudios concluyen lo siguiente. Primero, el aymara no es originario de Bolivia. Nace en la costa y sierra central del Perú. Si alguien te dice, el aymara nació en el altiplano, es falso. Lo que nació en el altiplano es el puquina. Los tiahuanaco hablaban ese idioma. El puquina fue primero antes que el aymara. Segunda conclusión. El quechua no fue la primera lengua de los incas, sino el puquina. Porque si los incas vienen del altiplano, tal como insinúa la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, entonces hablaban puquina. La prueba está en que el nombre Manco Cápac no es ni quechua ni aymara. Pero cuando los incas llegan al Cusco, encontraron gente que hablaba aymara, porque los wari habían traído esa lengua de Ayacucho. Entonces los incas se aymarizan. Los incas aprenden aymara. Y de aquí sale la tercera conclusión. Los incas tuvieron como segunda lengua no al quechua, sino al aymara. Existe documentación sobre un cantar atribuido a Pachacútec en aymara cusqueño. Cuarta conclusión. Los incas recién aprenden el quechua después de derrotar a los chancas. Y aprenden el quechua tipo 2, ese que surgió en Chincha a partir del tipo 1, que mutó. O sea, el quechua cusqueño es de origen costeño. Increíble, ¿no? La palabra Cusco es puquina, Titicaca es puquina, Inti es puquina y significa sol. Lo que pasa es que se ha quechuizado. Es como cuando la Real Academia adopta palabras en inglés, las cuales conocemos como anglicismos. Ejemplo, hobby, casting, internet. Son palabras en español, pero que son originales del inglés. Eso fue lo que le pasó a Inti. Es puquina en realidad. Creo que somos el único país que alguna vez hemos nombrado a nuestra moneda con una lengua secreta. Lo que pasa es que nos han formado con la idea de que todo es quechua. Hemos supuesto que todo nuestro pasado está cimentado sobre el quechua. Hemos ignorado que existen otros idiomas con más protagonismo. Hemos ignorado que, por ejemplo, el puquina persistió secretamente en la nobleza. Después de sacar las conclusiones que dije en este video, los historiadores sugieren que hay que reescribir la historia porque la que tenemos está cimentada sobre la falsa creencia del quechuismo primitivo. Si el video te gustó, si te pareció informativo, regálame un like y comparte. Bien, chicos. Bueno, espero que les haya interesado. Muy interesante, muy importante también los detalles, ¿no? Los comentarios que acabamos de escuchar en este video, porque revelan efectivamente, sí, que el quechua fue una lengua importante,
¿no? En su pasado por la expansión política, social que impusieron los quechuas, pero los incas arrastraron también toda una historia, todo un pasado, ¿no? Como es el caso de la presencia fuerte de la Aymara en la costa del Perú, y de la misma manera, interesante saber que los incas, como agrupación social, ¿no? Provinieron de la zona altiplánica y en ese lugar se hablaba una lengua importante llamada el puquina. Y en realidad, así como le sucedió a los incas, con los cuales afortunadamente nosotros tenemos datos históricos, lingüísticos, que han sido estudiados por diferentes disciplinas, como la antropología, la historia, la lingüística. Hay muchas otras lenguas que probablemente también se extinguieron en el Perú por distintos factores. Me refiero, por ejemplo, a las lenguas antiguas habladas en la selva, en la zona norte del Perú. Bien, vamos a continuar entonces con la siguiente parte. Voy a nuevamente compartir pantalla con ustedes. Ahí está, y estamos comenzando a compartir. Bien, entonces nos habíamos quedado en esta explicación acerca de las lenguas andinas. Entonces ya sabes, las lenguas andinas están conformadas por dos familias importantes, la familia quechua y la familia aru, ¿no es cierto? Y hemos rescatado en este video una historia del quechua, una historia de repente contada o malinterpretada, tal vez por algunos, y también la gran importancia de los aymaras en el Perú, ¿no? Muy bien. Pasemos ahora, chicos, a resolver este primer ejercicio de aplicación. ¿Ya? Para eso, por favor, les voy a pedir a ustedes que enciendan sus micrófonos, ¿ok? Y me vayan diciendo si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. A ver, el Perú es un país monolingüe. Solo se habla castellano. ¿Tú qué opinas? Falso. 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 Falso, ok. Ver, falso, ¿no? Muy bien. B. Las lenguas andinas, aymara y quechua, son supranacionales. ¿Se entiende el término supranacional? Se refiere con supranacional, Miss. Supranacional quiere decir que se habla también en otros dominios del Perú, ¿no? No solamente en este país, sino también en otros países. Entonces, esa afirmación sería ¿Verdadero? Falso. Verdadero. verdadero. Sería verdadero. O sea, si supranacional quiere decir que se habla en otros países, y efectivamente el quechua se habla en todos los países con los cuales limitamos, y también con Argentina. En Argentina también se habla el quechua. El aymara, ¿dónde se habla? En el Perú, en Bolivia, en Chile, ¿no? Se comparte, ¿no? Con otros países. C. El quechua hablado en Ayacucho se conoce como sureño. Verdadero. Quechua sureño, muy bien, verdadero. La lengua mochica es una lengua vital hablada en la sierra. Falso. Falso. La lengua mochica es una lengua extinta, hablada por los mochicas, ¿no? Muy bien, antes de la llegada de los incas. Muy bien, en la región andina se habla más de 20 lenguas. Falso. Falso, ¿no? En la región andina se habla más de 20 lenguas. Claro, ahí contemplemos, ¿no? En la región andina tenemos el quechua, norteño, sureño, central, amazónico, tenemos el aymara, tenemos el cauqui y el jacaru, ¿no?
La lengua Hakaru, perteneciente a la familia Aru, está en peligro de extinción. Verdadero. Verdadero. Ujú. Y Verdadero. el quechua sureño se encuentra en peligro de extinción. El quechua sureño se Falso. encuentra Falso, falso. en peligro de extinción. Falso, ¿no? Porque más bien el quechua sureño es el quechua más, más fuerte, ¿no? Es el más hablado en nuestro país. El que se encuentra en peligro de extinción es el amazónico. ¿Ok? Bien. Pasemos entonces ahora a comentar acerca de las lenguas amazónicas, ¿no? Bien, la diferencia fuerte con las lenguas amazónicas es que, bueno, definitivamente aquí existe una gran complejidad lingüística, ya que existen aproximadamente 17 familias lingüísticas. Existe un mayor número de lenguas, evidentemente. Sin embargo, no podemos destacar una lengua mayoritaria, una lengua dominante sobre las demás amazónicas, porque evidentemente pues no existió un poderío tan fuerte, ¿no? Militarmente hablando, como lo tuvieron los incas, ¿no? Los incas lograron expandir el quechua debido a cuestiones sociales, políticas, militares, ¿no? Entonces, en la región amazónica ese fenómeno no se evidenció. Por lo tanto, hubo bastante variedad lingüística que fue mantenida por mucho tiempo en las comunidades indígenas, ¿no? Sin embargo, podemos mencionar que algunas lenguas sí tienen una mayor población lingüística, son importantes, ¿no? Por la presencia de un gran número de hablantes de las lenguas, ¿no? Dentro de ellas podemos señalar el achánica, el aguajún, conocido también con el nombre de aguaruna, el shipibo coní, ¿no? Son las 3 lenguas más habladas en la región amazónica. Y muchas lenguas están en proceso de extinción, la mayoría, porque son lenguas que están en contacto con el castellano. Entonces, muchos hablantes, ¿no? Manejan, por ejemplo, el español y también manejan, por ejemplo, el culina, manejan el chamicuro, ¿no? Manejan otra lengua, pero su lengua materna está en desventaja porque muchas de ellas pues no tenían escritura. Una gran debilidad de las lenguas amerindias del Perú es que fueron rápidamente avasalladas, no solamente por cuestiones sociales, históricas, políticas, sino también por la gran fragilidad de sus hablantes, ¿no? Ya que estos no contaban con un sistema alfabético. Entonces, eso con el transcurrir de los años, de los tiempos, ha debilitado rápidamente a las lenguas. Por esa razón es que, como eran lenguas orales, eran solamente lenguas habladas, ¿no? Ellas se han extinguido. Ahora, debido a una situación de diglosia, ¿qué cosa es la diglosia? La diglosia es un fenómeno lingüístico comparativo en la cual se reconoce el estatus de una lengua más importante sobre otra, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos decir que aquí en el Perú existe diglosia. ¿Por qué? Porque si yo comparo, por ejemplo, el español frente al quechua, destacamos que el español es una lengua de mayor prestigio social, político, económico, cultural que el quechua. Y lo mismo podemos hacer si comparamos otras lenguas amerindias entre sí, ¿no? La lengua, por ejemplo, ¿no? Si yo comparo el ashánica, a ver, la comparo con el chamicuro, ¿no? Claro, el ashánica es una lengua mucho más prestigiosa que el chamicuro, porque el chamicuro está en proceso de extinción, en tanto que la ashánica es un grupo lingüístico dominante, ¿no? Numeroso.
Entonces, muchos de estos pueblos indígenas, nativos de la Amazonía, justamente debido a su resistencia social, política, cultural frente al castellano, es que han logrado conservar su lengua, han logrado defender su identidad, ¿ok? Y eso ha sido una lucha, una pugna fuerte entre entre los pueblos, ¿no? Entre las sociedades, sobre todo las cuestiones políticas de Estado que nos afecta a todos los peruanos. Bien, entonces cuando hablamos de familias, estamos señalando, por ejemplo, la familia Araguá, la familia Arahuaca, la familia Bora, la familia Cahuapana, Candoshi, Jaracumbet, Huitoto. Hay familias que son numerosas, hay grandes familias lingüísticas porque están conformadas por un gran número de lenguas, por ejemplo, la familia Arahuaca, ¿no? Tú observas en este cuadro que esta familia está conformada por lenguas como el Asháninca, el Axéninca, el Caquinte, el Machiguenga, el Yin, el Yanecha, el Nomachiguenca, el Nanti, ¿no? Y por otras lenguas como el Chamicuro, el Iñapari y el Resígaro, que se encuentran en grave peligro de extinción. ¿Por qué? Porque hay un hablante, hay dos hablantes, ¿no? Mueren los hablantes y la lengua se extingue totalmente, ¿no? La familia Arahuá, por ejemplo, está conformada solo por una lengua, el Culina, lo mismo que el Bora. La familia Cahuapana tiene varias lenguas. También, por ejemplo, el Jebero, que está en proceso de extinción. El Candoshi Chapra, una sola lengua. El Jaracumbe también, una sola. El Huitoto, que está conformada por dos lenguas, ¿no? También, como ves, varias lenguas amazónicas en proceso de extinción. También tenemos la familia Jíbaro, y aquí justamente esta familia integra a la lengua más importante de la Amazonía por la gran población lingüística que tiene, que son los ahuajún, ¿no? Los aguaruna. También está el Ashuar y el Huambiza, ¿no? Que utilizan estas lenguas, ¿no? El Muniche, que está en proceso de extinción, la familia Pano, también es una familia importante, una familia numerosa, y aquí encontramos el Shipibo Conibo, ¿no? Ya sabes, el Shipibo Conibo es una lengua, ¿no? Importante, ¿no? La tercera lengua amazónica más importante del Perú, ¿no? Está el Cacataiwo, el Cachinagua, el Charanagua, el Matsé, el Yaminagua, el Nahua, Amahuaca, Capanagua, Iscanagua, que se encuentra en proceso también de extinción. La familia Peva, ¿no? Conformada por una sola lengua, que es el Yagua, el Chimaco, que es el Urarina, el Altacana, por una lengua, el Ticuna también, una lengua, el Tucano, que está conformada por el orejón, que es una lengua en proceso de extinción, el secoya, el tupí guaraní, ¿no? Que está conformada por el cocama, cocamilla, el omagua, arabela, quito, y el taushiro, que es una lengua también que tiene solamente un hablante vivo y está en proceso de extinción, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí probablemente estén viendo nombres que les suene bastante raro, ¿no? Porque son lenguas que son lenguas de las cuales en realidad no tenemos grandes datos culturalmente porque no conocemos su realidad social, no conocemos sus tradiciones, ¿no? Su situación actual. Las desconocemos porque evidentemente, pues, los medios de comunicación en general, pues, no difunden, ¿no? Información acerca de estas otras culturas, ¿no? Los medios de comunicación principalmente se centralizan mucho en los aspectos que ocurren en las grandes ciudades de nuestro país, en las ciudades, más no en las comunidades nativas, ¿no?
Bueno, sin embargo, también es importante entender que estas lenguas que ustedes están observando en el cuadro, no solamente se hablan en el Perú, algunas de ellas son habladas también en otros países vecinos, ¿no? Por eso también hay lenguas supranacionales, como es el caso del Achuar y el Wampis, que se habla en Ecuador, el Bora y el Ocaina, que se habla en Colombia, el Secoya, que se habla también entre Colombia y Ecuador, el Huitoto, el Ticuna, el Yawa, que se habla en Brasil y Colombia, ¿no? El Ashénica, que se habla también en Brasil. Hay varias lenguas que se comparten con Brasil porque, bueno, nuestra frontera con el Brasil es bastante grande, ¿no? Y es natural que en toda esa zona de contacto hayan, pues, semejanzas lingüísticas, ¿no? Hayan elementos lingüísticos que nos vinculen. El Eceja también se habla en Bolivia, el Gine se habla en Brasil y Bolivia. Entonces, nuestras fronteras, chicos, en nuestras fronteras existen comunidades nativas, ¿no? Y justamente esas comunidades nativas son las que entran en contacto con pueblos de otros países en donde también hablan esta lengua, pero tienen también su propio dialecto. Ustedes ya saben por la semana pasada que existen dialectos en todas las lenguas. Entonces, el Achuar del Perú tiene sus propias variaciones, distinto al Achuar que se habla en Ecuador. Es un dialecto. Es como cuando la semana pasada hablábamos del español. El español que hablamos, que hablamos aquí en el Perú, no es el mismo español que utiliza un chileno, ¿no? Hay variaciones, el tono de voz, ¿no? Palabras, léxicos, etcétera. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso? Ok, lo mismo sucede con estas lenguas amerindias, ¿no? El Achuar del Perú tiene su propio dialecto, sus propias variaciones, y habrán variaciones en Ecuador, en el Achuar de Ecuador. Entonces, esto es un fenómeno, es una conducta natural de todas las lenguas naturales habladas por los hombres. Bien, pasemos ahora a hablar acerca de las lenguas no amerindias, ¿ok? Las lenguas también llamadas extranjeras, las lenguas foráneas, ¿no? Que llegaron a el continente americano debido a distintas razones, ¿no? En alguna época fue cuando se descubrió América, y América fue colonia de ingleses, fue colonia de portugueses, fue colonia de españoles, y ello generó pues un cambio social, ¿no? Un cambio cultural en nuestras regiones, ¿no? Entonces, si echamos mano de la historia, pues ustedes habrán estudiado y estarán estudiando, ¿no? Cómo fue el Perú prehispánico, ¿no? Cuál era su organización, su variedad cultural, ¿no? Las culturas más antiguas del Perú, por ejemplo, la cultura Caral, la cultura Chavín, la cultura Moche, ¿no? Que tenían también una organización, un sistema político, tenían actividades económicas, actividades culturales, ¿verdad? Pero que cuando entraron en contacto con las culturas foráneas, empezaron a sufrir cambios estas lenguas y algunas se fueron extinguiendo. Entonces, muy bien, hablando particularmente de la lengua española, en 1532 la lengua española ingresó al Perú y se mantiene vigente por razones políticas, económicas, culturales, tecnológicas, etcétera, ¿no? Se convirtió en una lengua oficial, ¿no? Es la lengua más importante desde el punto de vista sociopolítico, ¿no? El inglés, el chino, el japonés y el portugués, ¿no? Son algunas de las lenguas que se encuentran con grupos de hablantes en el Perú, ¿no es cierto? El inglés es una lengua extranjera que se imparte en muchas escuelas, colegios y universidades.
La mayoría de ustedes, probablemente la lengua que esté interesado en estudiar es el inglés, ¿verdad? Lo han llevado en la escuela, lo llevan por sus cursos superiores y ya tentativamente hay muchos rumores que de aquí en algunos años más, la lengua que va a ser más dominante será el chino. Entonces, bueno, eso se debe a fenómenos sociales globales, a la globalización, que va a generar pues cambios también conductuales en las adquisiciones de las lenguas. Muy bien, entonces, el español es una lengua que se habla en diferentes lugares, ¿no? En diferentes continentes. Por ejemplo, principalmente se habla en América, ¿no? Hay muchos países que hablan español y lo poseen como lengua oficial, ¿no? México, Panamá, Costa Rica, Venezuela, República Dominicana, ¿no? Archipiélago de Galápagos, que es una isla de Ecuador, Chile, Isla de Pascua, que también se encuentra en la región, cercana a la región de Chile. Y en Estados Unidos no es la lengua oficial, ¿no? Ustedes saben que es el inglés, pero se habla en varios estados, ¿no? En varias regiones, por ejemplo, en Nuevo México, en Arizona, en Texas, California, ¿no? Entonces, bueno, es una lengua importante en este continente. En Europa también se habla en Islas Canarias, en Rumania, en Grecia, en África se habla en Guinea Ecuatorial y en Asia se habla en Filipinas, Turquía e Israel, ¿no? Entonces, por eso es considerada como una de las lenguas más importantes del mundo, ¿no? Por la gran expansión social que posee. Bien, vamos a resolver ahora este siguiente ejercicio de aplicación. Vamos a determinar si son correctas o incorrectas. ¿Ok? Así que nuevamente, chicos, pido la participación de ustedes. A ver, la familia Arahuaca y Pano son familias lingüísticas amazónicas. Verdadero. Verdadero. Verdadero, muy bien. Verdadero, correcto. Ajá. El Iñapari y Resígaro son lenguas en proceso de extinción. Correcto. Correcto. Ujú. Muy bien. Ya está. Las lenguas orejón y secoya pertenecen a la familia Bora. La familia Bora. Acá está la familia Bora. ¿Cierto? Ahí está la familia Bora, está conformada solo por una lengua. El Entonces, esto orejón sería incorrecto, ¿verdad? Ujú. No pertenecen, pues. El Bora pertenece a la familia Bora. O sea, hay familias que tienen el mismo nombre, como este caso, ¿no? El castellano se habla en Venezuela, Brasil y Guyana. A ver, según nuestra tabla, el español se habla en Venezuela, sí, ¿no? En Guyana, Guyana francesa, no. Entonces, esto sería incorrecto. Incorrecto. Ujú. Correcto. El Wambis, o también llamado Wambisa, se habla también en Ecuador. Correcto, muy bien. Las lenguas de la familia Záparo tienen muchos hablantes. La familia Záparo. La familia Záparo, acá no lo tenemos.
Tiene muchos hablantes. Arabella, Quito, Taushiro. Falso. Falso. Incorrecto. Incorrecto. Ujú. Y luego dice, la diglosia consiste en la relación asimétrica entre lenguas. ¿Correcto? Correcto. Es una relación de diferencia, ¿no? De jerarquía. Una tiene mayor estatus, prestigio lingüístico, social, cultural. En cambio, hay otras lenguas que están subordinadas, ¿no? Son secundarias. Eso es, ¿no? En eso consiste la diglosia. Es una diferencia sociolingüística. Bien. Pasemos ahora, chicos, a hablar acerca de la historia del español. ¿Ok? Bien, cuando hablamos nosotros acerca del español, ¿no? Debemos echar mano un poquito de toda una trayectoria cultural, de toda una trayectoria histórica acerca del castellano, ¿no? En realidad, el castellano, dice, es el resultado de la evolución del latín vulgar, ¿no? En un pequeño territorio al sudeste de Cantabria, Castilla. Las lenguas prelatinas, la germánica y la árabe, contribuyeron en la formación del español. Entonces, muy bien, cuando nosotros hablamos del español, evidentemente nos evocamos, ¿no? A este país denominado hoy en día España, en la cual pues su lengua oficial es el español, ¿no? Pero esa palabra, ese vocablo español es justamente, es un término, es un nombre moderno, entre comillas, porque tampoco lo es tan literalmente así. Es un nombre joven porque lo adopta cuando esta región es identificada con el nombre de España, ¿no? Pero antes de la época medieval, esta era llamada pues una península, ¿no? Era denominada como la península ibérica. Entonces, después se adopta el nombre de Hispania y luego Hispania evoluciona en palabra y se convierte en español. De ahí el nombre de español. Pero históricamente, esta lengua, ¿no? Surgió en la región de Castilla, ¿no? Como dice acá, en un pequeño territorio de Cantabria, ¿no? Entonces, por eso el nombre, ¿no? Por eso nosotros utilizamos castellano o utilizamos español, ¿no? Muchas veces con sentido equivalente porque hace alusión a la región donde surgió, ¿no? Al dialecto cuando surgió. Pero ocurre que la península ibérica, España, también tiene todo un pasado, ¿no? Tiene una historia lingüística. La península ibérica fue también una región pluricultural y multilingüe, en la cual se hablaban diferentes lenguas. Se hablaba el vasco, se hablaba el celta, se hablaba el tartesio, el púnico fenicio en la zona sur, se hablaba el íbero, se hablaba el griego, se hablaban muchas lenguas, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí estamos mencionando los 6 grupos lingüísticos más importantes de la península ibérica. A estas lenguas se le conoce como lenguas prerromanas o prelatinas. ¿Por qué? Porque fueron las lenguas que se hablaban antes de que surgiera un imperio, ¿no? Tan poderoso como fue el Imperio Romano. ¿Ok? Entonces, muy bien, estas lenguas se establecieron por diferentes intereses sociales, ¿no? La mayoría de ellas se dicen que son lenguas que provinieron de otro lugar y que estos pueblos se asentaron, ¿no? En la región de la península ibérica, ¿ok? Entonces, evidentemente los griegos, ¿no? Provienen de otra región, migraron y establecieron una sociedad
social, cultural, lingüística en la península ibérica. Lo mismo se dice de los celtas, de los tartesios y de los fenicios, ¿no? Algunos discuten su origen, de dónde provienen. Lo que sí sabemos es que los fenicios, pues, eran excelentes mercaderes, ¿no? Que trajeron, pues, distintas actividades comerciales, movieron mucho la economía de esta zona de la bahía de España. Muy bien, pero por otro lado teníamos al latín, ¿no? Que fue una lengua que utilizaron los romanos, ¿no? Roma fue una ciudad fundada con fines políticos y sobre todo militares, ¿no? Se armaron de un gran ejército que les permitió expandir sus dominios, ¿no? Lo que buscó Roma fue dominar, ¿no? Social, políticamente, a distintos pueblos, someter a distintos pueblos. Entonces, como parte de su sometimiento, los romanos utilizaron el latín como una lengua de instrumento, lo mismo que hicieron también los incas a través del quechua, ¿no? Entonces, ahí probablemente también muchas lenguas se extinguieron, se formaron nuevos dialectos, porque es la conducta normal que genera el encuentro de pueblos. El latín era una lengua que reflejaba algo, ¿no? Reflejaba una división social. El latín era distinguido como el latín culto y el latín vulgar. El latín culto era empleado por aquellas personas ilustradas como los literatos, los filósofos, los gobernantes del Imperio Romano, ¿no? Era también denominada en latín el sermo eruditus, ¿no? En tanto que el latín vulgar era empleado por los súbditos del imperio, ¿no? Y eran también llamados el sermo rústicos. Bueno, hay sinónimos, hay términos en latín que se utilizaba para un grupo y para otro. Entonces, había una diferencia clasista, ¿no? En la lengua se notaba eso. La ventaja del latín, así como también de muchas lenguas de esta región del continente europeo, el continente asiático, es que tenían escritura, a diferencia de las lenguas amerindias. Las lenguas amerindias fueron rápidamente avasalladas con las lenguas extranjeras porque éstas tenían un poder cultural, ¿no? La educación, la enseñanza, ¿no? La imposición de la religión fue transmitida no solamente de manera oral, sino también de manera escrita. Entonces el latín fue una lengua dominante, ¿no? Avasalladora también con otros pueblos, otras comunidades, y se reflejaba esta división cultural, ¿no? Muy bien. En el caso del español, por ejemplo, el español es una lengua que fue producto, ¿no? De la presencia del latín con otras lenguas. El latín es considerada como una lengua madre que dio origen a nuevas lenguas llamadas las lenguas romances. Cuando el imperio romano se expande, ¿no? Se expande su lengua y a la vez esa lengua empieza a sufrir cambios porque entra en contacto con diferentes realidades. Entonces, el latín empezó a sufrir dialectos. Los dialectos maduraron y dieron como producto a lenguas, a las llamadas lenguas romance, lenguas neolatinas, ¿no? Entre ellas está justamente el español, el francés, el portugués, el catalán, el italiano, el rumano, el provenzal, el sardo y el reto-románico, ¿no? Lenguas romance, entonces, son lenguas que por lo tanto tienen un cierto parecido, hay algunos sonidos, algunos fonemas comunes, ¿no? Hay algunos elementos léxicos comunes entre las lenguas que las hacen afines, ¿no?
por la historia. Muchas de esas lenguas tienen principalmente su léxico conformado por un origen latino. Particularmente con el castellano, por ejemplo, hubo algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, a nivel morfosintáctico, hubo un cambio de casos, ¿no? El latín era una lengua que morfológicamente señalaba un caso lingüístico. Este caso se notó en el español a una evolución con las preposiciones. Es decir, la preposición ustedes saben que es una preposición, por ejemplo, a es una preposición, de es una preposición, ¿cierto? Ya. Esto en el latín no ocurría, no existía esa palabra. En el castellano surgieron nuevas palabras, una nueva categoría léxica, ¿no? Por ejemplo, de amici, decíamos, en el castellano pasó del amigo, ¿no? Bueno, hay varios tipos de caso dativo, ablativo, que se estudiaban en el latín, pero en el castellano esto se convierte en frases preposicionales. Luego tenemos, en cuanto a lo fonológico, una variación en los sonidos, ¿no? Por ejemplo, la F inicial latina se dejó de pronunciar y fue sustituida por la H en la escritura. ¿Ok? O sea, por ejemplo, tú te preguntarás hoy en día, pero ¿por qué escribimos la H? ¿No es cierto? Tú te debes haber preguntado eso. ¿Por qué escribimos H si no tiene sonido? A ti te han enseñado en la escuela a escribir H, pero para ti no tiene sentido la H. Pero no lo asocias a nada, ¿verdad? Solamente es una letra. Entonces, ¿es por un antojo, por una casualidad? No, pues. Nosotros estamos conservando en la escritura simplemente porque hay una evidencia en esas palabras, hay una evidencia en esa letra acerca de un pasado, ¿no? Un pasado lingüístico, que es el latín. Entonces, por eso, por ejemplo, la palabra farina, que era en latín, pasó a harina. Ficu, higo. Filio, hijo. Famine, hambre. Polia, hoja. Por eso escribimos la H. ¿Ok? Las vocales E, O, breves y tónicas pasaron a ser diptongos en castellano, ¿no? O sea, en el castellano había diptongos, ¿correcto? Surgieron las secuencias vocálicas que nosotros ya conocemos, ¿no? Diptongos, triptongos, hiatos, ¿no? Por ejemplo, ventu pasó a viento, focu a fuego, somnu a sueño, bonu a bueno. Algunos diptongos también de latín, el diptongo au cambió a la vocal o. Por ejemplo, tauru a toro, auru a oro, paucu a poco, autumno, otoño. También pasaron los grupos iniciales consonánticos, PL, CL, FL, evolucionaron a la EI, que fue un sonido nuevo, ¿no? Por ejemplo, de plorare, a llorar, pluvia, lluvia, plenu, lleno, clamare, llamar, flama, llama, clavi, llave, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cómo de un contexto, en algunas palabras, porque evidentemente no han sido todas absolutamente, pero algunas palabras evolucionaron, ¿no? A un nuevo sonido. Otro caso, por ejemplo, que se puede citar es el caso consonántico CT, que evolucionó a la che, que fue un sonido nuevo también en el castellano, ¿no? Por ejemplo, de factu, hecho. Nocte, noche. Lacte, leche. Pectu, pecho. Lectu, lecho. Entonces,
Miren, aquí en realidad ustedes en esta diapositiva están apreciando mínimamente algunos casitos de la evolución, del tránsito del latín al castellano, ¿no? Pero evidentemente no quiero decir con esto que son todos los procesos, ¿no? Eso se estudia ya de manera más avanzada cuando se estudia la historia del latín al español. Nosotros acá solamente tenemos algunos rastros, ¿no? Algunas evidencias acerca de este paso, ¿no? De este tránsito, que evidentemente, pues, fue todo un proceso largo y constante, ¿no? Entonces, ha habido cambios, como te das cuenta, en sonidos, nuevos sonidos, la construcción de nuevas frases, el significado también, hubo significados que se mantuvieron, significados que evolucionaron, cambiaron. Entonces, eso es surgir una nueva lengua. El castellano, antes de que sea lengua, fue dialecto. Fue un dialecto de latín. Y luego ya ese dialecto se fue por cuestiones sociales en Castilla, cuestiones políticas de Castilla, se fue expandiendo y se impuso como una lengua oficial de España. ¿Ok? Entonces, muy bien, una vez que el castellano se convirtió en una lengua oficial, ¿no es cierto? Una lengua importante, una lengua dominante socialmente. Bueno, es lógico entonces entender que nuestro castellano pues tenga muchos latinismos. Los latinismos son palabras, ¿no? Principalmente tomadas del latín, ¿no? Ahí tenemos ultimátum, lapsus, accessit, habitat, ¿no? Que son palabras que nosotros las usamos en castellano, igual. Hay algunas formas que son puras, ¿no? Por ejemplo, ex abruptu, quorum, in situ, postdata, y otras que están totalmente castellanizadas, ¿no? Como credo, sacerdote, gravamen, ¿no? Y así hay muchas palabras. Muchas palabras, por ejemplo, que se refieren a cuestiones políticas, ¿no? Términos así referidos a las leyes, normas, ¿no? Tienen esta influencia lingüística. Y también muchas palabras que se asocian a cuestiones religiosas. Recuerden de que el Imperio Romano aproximadamente mantuvo su dominio por 200 años. 200 años de dominación. Entonces, la cultura influyente del latín fue bastante grande para diferentes pueblos, ¿ya? Sin embargo, cuando el Imperio Romano decae, la institución que defiende, ¿no? Promueve todavía el empleo del latín fue la Iglesia católica, ¿no? Ellos mantuvieron el latín puro, el latín culto, del cual todos nosotros sabemos y conocemos. Entonces, por eso muchas palabras, sustantivos, verbos, adjetivos de nuestro vocabulario, ¿no? Tienen este origen etimológico. Bueno, pero también España no fue color de rosa, ¿no? Ustedes saben que España fue siempre una ciudad constantemente invadida, ¿no? Conquistada, por una cuestión estratégica, ¿no? No buscaban colonizar España por un tema simplemente de puro gusto, ¿no? Había una ambición importante, ya que España era un canal, en realidad, estratégico con el continente africano. Entonces, por esas razones sociales, comerciales, ellos fueron también invadidos por los árabes, ¿no? Los árabes también estuvieron
mucho tiempo instalados en la zona central y sur de la península y dejaron en el español influencia lingüística, ¿no? A las cuales llamamos arabismos. Entre ellas son muchas palabras que provienen, que se inician con A, sí, hay muchas, pero no todas, ¿no? O sea, también pueden haber arabismos que comiencen con otros sonidos, ¿ya? Algunos ejemplos, ahí está el aceite, alcachofa, arroz, albahaca, algodón, ¿no? Pero también tenemos otras, ¿no? Espinaca, limón, jaqueca, naranja, zanahoria, tarea, ojalá. Cuando dices ojalá, estás invocando a Alá. Significa que Dios lo quiera, ¿no? Ya, entonces cuando tú dices ojalá, ya sabes a quién estás hablando. Tamarindo, jarabe, talco, almanaque, ya, taza, alcalde, ajedrez. Bueno, si hay algo que podemos rescatar de los árabes es su gran avance y fomento por las actividades económicas, ¿no? Muchas palabras que tienen referencia a alimentos, agricultura, vivienda, vienen de esta procedencia lingüística. Muy bien, los visigodos, conformados por distintos grupos, aportaron términos germánicos, ¿no?, al castellano. Ellos principalmente se caracterizaban por ser unos excelentes colonizadores y guerreros, ¿no? Por eso hay muchas palabras de esa connotación bélica, ¿no?, de guerra, que dejaron en español. Palabras como agasajo, bandera, botín, albergue, arpa, aspa, casta, ropa, espía, tregua, heraldo, guerra, blanco, robar, rueca, sala, fresco, jabón, ¿no?, que provienen del germánico, ¿no?, del grupo lingüístico germánico. Y por último, tenemos los americanismos. Le llamamos americanismos porque el español, muy bien, siendo una lengua, ¿no?, proveniente de la península ibérica, del continente europeo, tuvo toda una historia trágica, ¿no? Constantes invasiones, saqueos, luchas, mezclas culturales, y en medio de ese bullicio, de ese remolino de culturas, es ahí donde surge en ese contexto es el que surge el español. Por eso el español no es una lengua pura, ¿no? El español es una lengua que se ha ido moldeando históricamente en su pasado a través de distintas culturas. Se ha ido enriqueciendo, se ha ido empoderando ese dialecto. Y cuando llegó a América, ¿no?, se dio pues con la sorpresa de encontrarse con otras lenguas distintas, porque las lenguas amerindias habladas aquí, la lengua taíno, la lengua caribe, la lengua maya, el quechua y tantas lenguas amerindias, no tenían escritura. Sin embargo, aquí en América pues se descubrieron muchos aspectos culturales, ¿no? También que influyeron en el léxico y en el vocabulario del español, ¿no? Por ejemplo, palabras como caucho, cocoa, ¿ok? A ver, ¿dónde estoy? Estoy por acá. Caucho, cocoa, chocolate, cigarro, ¿no? El cigarro, el chocolate que tanto nos gusta, está hecha a base de cacao, ¿no? Loro, maíz, huracán, tamal, coyote, palta, aguacate, tiza, chicle, palta, jaguar, guano, coca, tomate, entre otras cosas. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, brevemente, América aportó, ¿no?, al español en cuanto a nombres de alimentos, frutos que no han tenido su origen en Europa, ¿no? Nombres de animales distintos, exóticos,
que no habitaban en el continente europeo. Entonces, hay muchas cuestiones culturales que ellos han aprendido aquí en América y los han ido incorporando en su sistema léxico. Por eso el español es una lengua que constantemente se nutre, ¿no? Y es más, eso sucedió cuando los españoles colonizaron América, colonizaron muchas regiones de Centroamérica y Sudamérica, que fue la expansión de los españoles, recogió muchos términos, pero hoy en día, en nuestros tiempos, el español sigue evolucionando. Las lenguas evolucionan, las lenguas son dinámicas, ¿no? Son susceptibles a los cambios sociales, climatológicos, culturales, políticos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos muchas palabras que provienen del francés. Y las palabras que provienen del francés, nosotras las conocemos como galicismos, ¿no? Galicismos. Por ejemplo, a ver, las novias cuando se van a casar, ¿qué llevan en la mano? El buqué, ¿no? Muchos términos que están relacionados a la belleza, a la moda, al arte, tienen ese origen etimológico. Los anglicismos, ¿no? Que también tienen una fuerte influencia de lingüística, ¿no? Sobre todo por la era de la tecnología, y es la época en la que estamos, ¿no? Estamos en una revolución tecnológica, ¿no? Entonces, muchas palabras que tienen una connotación referidos a la ciencia, a la tecnología, al internet, a las redes, ¿no? Provienen del inglés. Por eso el inglés es una lengua dominante, es la primera lengua más importante del mundo. Bien, bueno, voy a dejar un momentito de compartir este PPT y vamos a ver un video que nos ilustra también acerca de la realidad histórica del español, ¿ok? Así que me voy a mutear nuevamente y voy a compartir el video con ustedes. El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. Pero, ¿de dónde viene el español? Los lingüistas no saben con certeza cómo surgió el lenguaje humano, pero sí han explicado que los idiomas se empezaron a diferenciar cuando las poblaciones se separaban. El hecho de vivir en lugares aislados con diferente clima, animales, vegetación y diferentes vecinos hizo que a partir de pequeñas variaciones de dialecto se crearan idiomas completamente diferentes. Los lingüistas notaron que muchas lenguas tienen características similares en su gramática y vocabulario, como si estuvieran emparentadas. Así agruparon las lenguas en familias distribuidas por el mundo. Y como familias que son, es posible trazar un árbol genealógico que nos indicaría que hace miles de años había menos idiomas. El español, llamado más propiamente castellano, ya verás por qué, forma parte de la familia indoeuropea. En la península ibérica, ahora España, hasta antes del siglo III a.C., no se hablaba español. Los habitantes eran iberos, celtas, celtíberos, tartesios y hasta fenicios y griegos. De estas lenguas, llamadas de sustrato, tenemos por ejemplo la diferencia entre los conceptos ser y estar, que no existe en otros idiomas y que proviene del celta, o palabras como gancho o colmena. Del ibérico viene barranco y del vasco izquierda o chaparro. Entre el siglo III y el I a.C., el Imperio Romano conquistó toda la región alrededor del Mediterráneo, imponiendo su lengua, el latín. De esa lengua romana surgieron las lenguas romances: italiano, francés,
rumano, portugués, catalán y español. Al mezclarse con las lenguas locales, el latín vulgar, es decir, el latín que hablaba el pueblo, no el idioma culto en el que se escribían los libros, formó varias lenguas, entre ellas la de la región de Castilla, el castellano. A partir de invasiones bárbaras se incorporaron palabras germánicas como guerra o yelmo, y cuando los árabes conquistaron la península y se quedaron como 700 años, crearon un conjunto de lenguas llamadas mozárabes y dejaron en el castellano más de 4000 vocablos como almohada, aceite o ajedrez. En el siglo XIII, Alfonso X, el sabio, intelectual y promotor de las artes, estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval, dándole importancia al dialecto de Toledo. En 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen y consiguen expulsar a los árabes. Hacen del castellano el idioma oficial. Los eruditos unifican su gramática y su ortografía y lo expanden por todo el país. En el siglo de oro surge el español áurico, que, aunque ya unificado, aún presenta muchas diferencias regionales. Por ejemplo, en la mayor parte de España, la C y la Z tenían pronunciación diferente a la S, pero no en las Islas Canarias ni Andalucía, donde se pronuncian S. Y Sevilla, en Andalucía, era la puerta de enlace de donde partían los conquistadores hacia América. Muchos habían nacido ahí y la mayoría había pasado un buen tiempo viviendo en la región. Por eso, los latinoamericanos decimos cerveza y no cerveza. Cuando los españoles conquistan América, el castellano se mezcló con las lenguas de sustrato de cada región. México aportó vocablos del náhuatl, como tamal, chicle o tomate. El quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor y papa. Y sin las lenguas antillanas como el taíno, no tendríamos ni barbacoa, ni canoa, ni hamaca. Y se discute si la palabra huracán es taína o maya. Las lenguas están vivas y en constante evolución. Actualmente no es raro que incluyamos palabras del inglés o que el inglés tome prestados vocablos del español, y los mismos intercambios suceden con otros idiomas. Por ejemplo, la palabra tiza es de origen náhuatl y se usa en todos los países hispanohablantes, menos en México, donde al mismo objeto le llamamos gis, que viene del latín. Curiosamente, si te gustó Bien, chicos. Entonces, como vemos, ¿no? Las lenguas están en constante movimiento, en constante evolución. El español es así, y este español actual también que estamos empleando en estos tiempos sigue en constante cambio, ¿no? Vamos a volver a nuestro material. Ahí estoy comenzando a compartir nuevamente con ustedes. ¿Sí? Nos habíamos quedado por acá. Y bien, ahora hablamos acerca del castellano en el Perú. Bien. Entonces, como nos queda claro, el español es una lengua que se ha ido forjando a través del tiempo con el aporte de distintas culturas, de distintas lenguas, ¿no? Y el español hablado en el Perú no es un español único, ¿no? Nuestro español no es único. Nuestro español, ya sabemos, se distingue del dialecto peninsular hablado en España. Aquí tenemos el español hablado en América, y ya sabes que en América se habla un dialecto, ¿no? En México hablan un dialecto, en Chile otro dialecto, en Argentina otro dialecto. En cada país hispanohablante se habla un dialecto del español, ¿ok? Muy bien, y algo muy notorio, por ejemplo, que hemos visto en el video también, es que aquí la mayoría de los americanos, ¿no? De toda América, ¿no? En América no utilizamos la Z, por ejemplo, ¿no? No utilizamos la Z. ¿Por qué? Porque justamente los españoles que vinieron de su país
a nuestro continente, no utilizaban esa diferencia sonora. Por eso nosotros ceseamos, en América ceseamos, ¿no? Nosotros no decimos cabeza, decimos cabeza. Y usted no va a encontrar, si se va a cualquier país americano, se va a Cuba, se va a Honduras, se va a República Dominicana, usted siempre va a encontrar a la gente cesear, ¿no? Nosotros decimos cabeza, zapato, zanahoria, cebolla, ¿no? Decimos siembra. Para nosotros el sonido constante es la S. ¿Ok? Y eso evidentemente ocurre aquí en Perú, ¿no? Ahora, el Perú, nuestro país, también utilizamos el castellano, pero nuestro castellano peruano no es uniforme. En el Perú también existen dialectos. 3 dialectos: el dialecto costeño, el dialecto amazónico y el dialecto andino. ¿Ok? Tenemos 3 formas del castellano. Ahora, estos dialectos evidentemente están diferenciados por cuestiones geográficas, principalmente geográficas, ¿no? Nosotros decimos castellano costeño porque es el castellano que se habla en alguna región costera del Perú. Hablamos del castellano amazónico por la región, ¿no? Y andino por la región andina, por la cordillera de los Andes. Ahora, es importante que entendamos que ninguno de estos 3 dialectos, chicos, es superior, mejor, más avanzado, con menos errores, más errores. Yo no puedo decir que el castellano costeño es un castellano mucho mejor, ¿ya? Es más bueno, se habla mejor el castellano costeño frente al amazónico o el andino, porque notemos que la gente habla distinto. ¿Ok? Acá estamos haciendo una evaluación lingüística, ¿correcto? Por eso somos objetivos. La semana pasada yo les dije, no hay ninguna lengua superior. Yo no puedo decirle que el inglés es una lengua mucho mejor, más avanzada que el español, o que el chino es una lengua mucho mejor, más avanzada, ¿no? Más perfecta que el español, ¿verdad? ¿Me entiendes eso? Y tampoco podría decir que el español empleado por los españoles es un español más puro, más refinado, más fino que el nuestro. ¿Ok? Lingüísticamente no existen ese tipo de valoraciones. No existen. Si las personas opinan, porque hay personas que opinan, ¿no? Todos opinamos, que el español hablado por un español es un español mucho más refinado y cuidadoso, es porque se está sesgando a cuestiones culturales, ¿no? A cuestiones culturales, a la educación, ¿no? De repente su español tiene, pues, los españoles cuidan más el aspecto formal, tradicional del español. Pero eso es una cuestión educativa y cultural. ¿Ok? Si tú eres una persona consciente de que todos los españoles, todas las lenguas cambian, incluso en el mismo España, también hay diferentes pueblos y hay diferentes dialectos. Entonces, no hay diferencias lingüísticas, ¿ya? No hay ese tipo de valoraciones lingüísticas. Eso es lo que quiero decir. Muy bien, entonces el español hablado en el Perú es distinto en la costa, en la sierra y en la selva. Ninguno es superior, ninguno es mejor. El español que hablamos en Lima tampoco es un español, pues, prestigioso, ¿no? Lingüísticamente hablando, no. Los estigmas, los paradigmas que tienen acerca del que el español de Lima es el mejor hablado, es simplemente una cuestión de comparación basándose en cuestiones políticas, basándose en cuestiones sociales, que porque Lima es la capital, que porque Lima
es la ciudad más importante, un centralismo sociopolítico y económico, etcétera, etcétera. Es una connotación de otra índole. ¿Ya? Bien, entonces, todos los peruanos, chicos, tenemos el derecho de hablar nuestro dialecto. Y eso refleja una identidad social y cultural. ¿Correcto? Entonces, en el caso del castellano costeño, hay ciertos detalles que se notan, ¿no? Que destacan. Por ejemplo, en el castellano costeño es, por ejemplo, común utilizar palabras en donde se omite una consonante, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir pescado, dicen pescado, ¿no? Mantequilla, mantequilla. Nosotros en la costa, por ejemplo, evidenciamos una conducta lingüística llamada yeísmo, porque nosotros no articulamos la L, que sí lo hace en la región andina y amazónica, ¿no? Nosotros, para todos es Y, simplificamos con ese sonido. Hay algunos sonidos, ¿no? Por ejemplo, el sonido de la S, se debilitan, ¿no? Ante una consonante fricativa, ¿no? Suave, ¿no? Por ejemplo, pisco. En lugar de decir pisco, digo pisco. ¿Ok? Eso es un fenómeno también, fonológico. En el caso de la región amazónica, alternancia de las consonantes, por ejemplo, la F, por ejemplo, jue, de fideos, decimos cuideos, ¿no? O un leísmo, por ejemplo, ¿no? Le vi llegar. También, por ejemplo, en el castellano andino, es evidente a veces notar algunas alternancias con algunas vocales, por ejemplo, la I, la O, en lugar de decir fideos, decimos fideus, ¿no? Abundancia de diminutivos, aumentativos, chiquillo, grandulón, ¿no? O redundancia de posesivos, ¿no? La hermana de Javier, decimos su hermana de Javier, ¿no? Utilizamos a veces notamos a veces en ese español andino esa influencia, ¿no? Entonces, aquí hay algo que llamo yo a la reflexión de ustedes, después de todo lo que acaban de escuchar. A las personas no se las puede juzgar por su manera de hablar. A las personas no se las puede juzgar o no se las debe, mejor dicho, no se las debe juzgar, no se las debe censurar por sus dialectos. ¿Ok? Si tú eres una persona que tiene educación, porque para eso estudiamos, para tener educación, si tienes la educación necesaria, vas a entender que las personas hablan porque de una determinada manera, por una cuestión sociocultural. Porque ya saben, esa persona habla así por su cultura, por su lugar de nacimiento, por su influencia social. Por eso hablan de una determinada manera, ¿no? Por ejemplo, una persona de la sierra, ¿no? Tiene un dialecto y ustedes se dan cuenta cuando lo escuchan, cuando construyen las frases. Y eso es un derecho. Sin embargo, actitudes de discriminación generan, pues, discusiones, controversias, maltratos, ¿no? Por su cuestión sociocultural. Pero eso es falta de educación. Un país se mide por la educación que tiene. ¿Ok? Las personas no valen más o no valen menos por las lenguas que hablen, sino por sus ideas, sino por sus pensamientos, por sus obras, por sus conductas, por sus principios, no por el dialecto que hable. Yo no puedo juzgar a una persona amazónica porque hable con su dejo amazónico, que es una persona ignorante, porque muchas veces se ha discutido que una persona habla, por ejemplo, ¿no? Un dialecto amazónico, entonces es ignorante, es una persona torpe, está asociada con toda una connotación negativa. Y si una persona realmente tiene educación, uno entiende que eso es falso.
A las personas se las aprecia, se las valora o no, por sus principios, sus valores, sus obras, ¿no es cierto? Y su educación, ¿ok? No porque hable bien el castellano o lo hable mal, entre comillas. No existe hablar bien, no existe hablar mal. Eso es una cuestión cultural. Bien, chicos, me quedo en esta partecita, dejo de compartir este material y nos vamos a revisar las 4 preguntitas que tenemos para esta semana, ¿ok? Antes que nos gane el tiempo. A ver, vuelvo a compartir pantalla. A ver, déjenme ver qué pasó. Ahora sí están viendo mi pantalla, ¿no, chicos? Están viendo las 4 preguntitas, ¿verdad? Sí, chicos, ¿ven las preguntas? Sí, Miss. Profesora. Ok. A ver, las lenguas habladas en el Perú presentan características lingüísticas, sociolingüísticas y psicolingüísticas. Señala la alternativa que describe mejor la estructura y situación de las lenguas en nuestro país. ¿Cuál sería tu clave? En los últimos 4 siglos se extinguieron 10 lenguas. Las lenguas de señas peruanas no es reconocida por el Estado. Las lenguas originarias son sistemas que presentan dialectos. Las lenguas amerindias amazónicas no poseen gramática. ¿Cuál de las 4 afirmaciones es la que mejor describe la estructura y situación? ¿Letra? No sé. La letra C, ¿no es cierto? Las lenguas amerindias originarias son aquellas que tienen dialectos. Muy bien. 6. El español o lengua hablado en el Perú presenta variación por el contexto formal o informal de su uso, por la zona geográfica, por el grupo social y por el nivel socioeconómico. De acuerdo con esta afirmación, señala la alternativa que presenta características del español andino. ¿Cuál evidencia una característica andina? 6B. ¿Cuál es la clave? La B. La B. Esta. Sí. Se advierte gran cantidad de diminutivos, mamita, niñito, amiguito. Muy bien, la letra B. Pregunta 8. Con el transcurso del tiempo, el latín vulgar evolucionó en las lenguas romance. Se produjo cambios en los niveles fonológico, morfológico, sintáctico y semántico. Considerando lo afirmado, indique la alternativa que contiene una característica de la evolución del latín al español. ¿Cuál sería tu clave? ¿El uso de preposiciones evolucionó a un sistema de casos? ¿O al revés? La vocal O. ¿Cuál es tu clave? La B. La B. La vocal O dio lugar a la diptongación we. 9. ¿Ok? La F latina no dejó de pronunciarse en ningún caso. Sí, ya sabemos que hay palabras con H. El sonido representado por la letra J ya existía en el latín, no fue un sonido nuevo. Ajá, muy bien. Y la última, la 12, dice, el dialecto estándar es una variedad de la lengua que se emplea en contextos formales y sigue las pautas de la gramática normativa.
Considerando esta aseveración, seleccione la alternativa en la que hay enunciado estructurado según el dialecto estándar. ¿Cuál de los 4 tiene dialecto estándar? La congresista estaba media nerviosa. Se presenta la diploma. Antes de salir, Alejandro le pidió permiso a sus abuelos. A sus abuelos, dice, le pidió. Sí. La suegra de Antonio se dedica a la crianza de cuyes. ¿La sé? Pero acá dice a sus abuelos. Acá debería ser les pidió permiso, ¿no? Acá falta el plural. Tu clave, la D, ¿no es cierto? La suegra de Antonio, está bien el posesivo, se dedica a la crianza de cuyes. Cuyes, está correctamente pluralizado. Bien, chicos, eso sería todo entonces por el día de hoy. Dejo de compartir. Y bueno, me despido, esperando que les vaya sumamente bien, que tengan una mañana súper productiva, chicos, y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense, un abracito. Cuídese.